El cielo se oscurecía gradualmente en aquella tarde otoñal en las afueras de Lyon, mientras los hermanos Luke y Clyde caminaban penosamente hacia el viejo vertedero de Clairvoyance. Luke, un adolescente de 14 años con una mirada prematuramente envejecida, sostenía firmemente la mano de su hermana pequeña Clyde, una niña de 9 años, cuyo rostro delgado aún conservaba una peculiar y luminosa sonrisa. Huérfanos desde hacía 2 años después de perder a sus padres en un trágico accidente automovilístico, los hermanos se habían adaptado al ritmo vertiginoso de la vida en la ciudad. Compartían una estrecha vivienda alquilada en un barrio marginado con su delicada abuela. La necesidad los empujaba diariamente al vertedero buscando objetos que pudieran vender para costear las medicinas de su abuela y asegurar su alimentación cotidiana. «Hermano, ya no puedo más», susurró Clyde con voz quebrada mientras sus profundos ojos oscuros escudriñaban incansablemente el mar de desperdicios anhelando encontrar algo valioso. Luke estrechó la mano de su hermana y respondió suavemente: «Solo un poco más por hoy. Mañana es el cumpleaños de la abuela. Necesitamos conseguir dinero para sus medicamentos contra el dolor de articulaciones». El nauseabundo olor del vertedero no desalentaba a los hermanos. Se habían acostumbrado tanto al hedor como a las miradas despectivas de sus compañeros de escuela y de aquellos niños que jamás entenderían lo que significa hurgar entre la basura para sobrevivir. Luke sentía especial orgullo por Clyde, quien nunca había abandonado sus estudios pese a las adversidades. Había persistido destacado académicamente y conservado su sonrisa, una cualidad que Luke había perdido tiempo atrás. «Mira». Luke se detuvo abruptamente apuntando hacia un montón de basura recién depositada. Entre cristales rotos y desechos domésticos sobresalía un bolso de viaje negro aparentemente nuevo y sin daños. «Alguien debe haberlo tirado», murmuró Luke, mientras ambos se aproximaban con el pulso acelerado por la expectación. En el mundo de los pequeños buscadores de tesoros, un bolso en tan buen estado representaba un hallazgo extraordinario. Luke se inclinó cuidadosamente y extrajo el bolso de entre los desperdicios. Al levantarlo, notó que pesaba más de lo esperado y observó que tenía un cierre metálico que parecía bastante resistente. Clyde permaneció al lado de su hermano, con sus ojos brillando de curiosidad. «¿Qué piensas que podría contener?», preguntó la pequeña con voz entrecortada por la emoción. «No estoy seguro, pero parece nuevo. Podríamos conseguir un buen precio por él», comentó Luke, forcejeando con la cremallera que parecía estar trabada. Después de varios intentos, finalmente cedió con un suave chasquido. «Hay que ser cautelosos», susurró Luke, mientras abría el bolso lentamente, sin saber qué podrían encontrar. El contenido del bolso los dejó completamente atónitos, paralizados y sin palabras. Ante sus ojos incrédulos, había numerosos fajos de billetes perfectamente apilados, todos de 500 euros, además de algunos papeles y un teléfono móvil. Clyde retrocedió instintivamente, como sobrecogida por la magnitud del hallazgo. «Luke, es dinero de verdad», musitó la niña con voz temblorosa. Luke permaneció estático, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Jamás había contemplado semejante cantidad de dinero. Por instinto, escrutó los alrededores para verificar que estaban solos y cerró el bolso apresuradamente. «No menciones esto a nadie», advirtió Luke con tono solemne. «Necesitamos meditar bien nuestros próximos pasos». Clyde asintió silenciosamente, todavía con expresión aturdida. Aquel bolso y su contenido los enfrentaban súbitamente a una decisión crucial que podría transformar su existencia para siempre. Durante el trayecto de vuelta ninguno pronunció palabra. Cada uno se sumergió en sus propias reflexiones. Luke ocultó el bolso bajo su abrigo holgado. Sentía su peso no solo físico, sino también emocional. «Hermano», susurró Clyde finalmente, con una voz apenas audible como el aleteo de una mariposa. «¿De quién crees que sea todo ese dinero? ¿Por qué alguien lo abandonaría así?». Luke observó detenidamente a su hermana. Sus ojos cristalinos reflejaban una inquietud sincera, más allá de la simple curiosidad de una niña. «No tengo idea», contestó honestamente. «Pero debemos ser muy prudentes. Una cantidad así resulta sospechosa». En ese momento las enseñanzas de sus padres resonaron en su memoria. «Lo que encuentras en la calle no te pertenece», repetía siempre su padre. «Jamás debes apropiarte de lo ajeno sin importar cuán necesitado estés». Sin embargo, esto superaba el hallazgo de una simple moneda. Era una cantidad inmensa, lo suficiente para costear los medicamentos de su abuela,
para que Clyde continuara estudiando para escapar de su situación precaria. Al ingresar en su modesta vivienda rentada, ambos hermanos abrieron la puerta con sigilo, evitando perturbar el descanso de su abuela durante su siesta. El inmueble apenas contaba con 2 cuartos, uno para ella y otro que compartían los hermanos. La humedad se filtraba por las paredes y el techo metálico aún irradiaba calor pese al atardecer. Luke ocultó meticulosamente el bolso debajo del colchón, donde guardaban sus escasas posesiones valiosas. Clyde se acomodó en la cama con sus piernas suspendidas sin desviar la mirada del escondite. «¿Qué piensas hacer con todo eso?», preguntó al fin con voz intranquila, aunque sus ojos destellaban ilusión. Luke exhaló profundamente y se sentó junto a ella. «Todavía no lo sé, Clyde. Necesito meditarlo». Acarició suavemente su cabello y se dirigió a preparar una cena modesta: arroz blanco con espinacas y huevos, el menú típico cuando escaseaban los recursos. Esa noche Luke permaneció insomne. A su lado Clyde dormía plácidamente, respirando con tranquilidad y con expresión serena, ajena a los dilemas que atormentaban a su hermano. Luke daba vueltas inquieto en la cama, su mente atormentada por interrogantes sin resolver. ¿De dónde provenía esa cantidad de dinero? ¿Por qué razón? Alguien lo había desechado intencionalmente. ¿Existía alguna persona buscándolo desesperadamente? Y lo más importante, ¿qué decisión tomar al respecto? Una parte de su ser, aquella dominada por el egoísmo y la desesperación, le susurraba que conservara el dinero. Podría transformar sus vidas, proporcionarle tratamientos de mejor calidad a su abuela, asegurarle un porvenir más brillante a Clyde. Sin embargo, su otra mitad, aquella forjada por los principios éticos que sus progenitores le habían transmitido, le advertía que ese no era el sendero correcto. Como ser humano, uno debe conducirse con responsabilidad, en sintonía con su moral interior. Su padre frecuentemente repetía: «La verdadera dicha no puede edificarse sobre el dolor ajeno». Pero verdaderamente retener ese dinero ocasionaría sufrimiento a alguien, o simplemente era una oportunidad única que el destino les presentaba después de tanto infortunio. Al amanecer, mientras la luz solar comenzaba a filtrarse por la ventana, Luke decidió inspeccionar la bolsa más detalladamente. Junto a los paquetes de billetes halló un móvil apagado y documentación que parecía relevante. Impulsado por la intriga, activó el teléfono, comprobando que aún funcionaba. La pantalla cobró vida, revelando numerosas llamadas perdidas y mensajes sin revisar. Un mensaje apareció en la pantalla bloqueada: «Regresa la bolsa y el dinero inmediatamente, o enfrentarás graves consecuencias». El pulso de Luke se aceleró al leer aquellas palabras. No era dinero extraviado casualmente. Podría estar relacionado con actividades delictivas, y su propietario lo buscaba ansiosamente. Dominado por el temor, desactivó rápidamente el dispositivo y lo guardó. Luke asintió y ejecutó su estrategia. Extrajo cuidadosamente los documentos, los plegó y los ocultó en el forro de su chaqueta desgastada. Entregó a Clyde una pequeña suma suficiente para adquirir alimentos y medicinas para su abuela en caso de emergencia. El resto del dinero fue envuelto en bolsas plásticas y escondido bajo una tabla suelta del piso en su habitación. Aquella tarde, después de verificar que su abuela contaba con provisiones y medicamentos suficientes para el día, los hermanos abandonaron su hogar con los corazones palpitantes, pero rebosantes de determinación. En vez de encaminarse directamente hacia el centro donde se ubicaba la empresa Laurent Dubois, según indicaban los documentos, optaron por una ruta alternativa para evitar posibles seguimientos. Atravesaron callejuelas angostas y mercados abarrotados, haciendo pausas ocasionales para examinar su entorno y confirmar que nadie los vigilaba. «¿Sientes temor?», susurró Luke, mientras cruzaban un mercado bullicioso, repleto de compradores. Clyde movió la cabeza en negación, sus ojos fijos en él, llenos de confianza. «No tengo miedo mientras estés conmigo», contestó. Su respuesta, tan llena de seguridad, provocó que el corazón de Luke se estremeciera momentáneamente. Se sintió vulnerable y desvalido ante la responsabilidad de salvaguardar a su hermana, pero inmediatamente apretó su mano con mayor firmeza, jurándose internamente que haría cualquier cosa necesaria para protegerla, sin importar los riesgos. Tras casi 60 minutos de rodeos, Luke consideró que era momento de dirigirse al destino final. La oficina central de Laurent Dubois se encontraba en un imponente edificio del centro con enormes cristales que espejaban la luz solar. Los hermanos se detuvieron en la acera opuesta,
contemplando la estructura con una combinación de asombro y aprensión. —¿Nos permitirán ingresar? —preguntó Clyde con voz temblorosa. Luke también albergaba dudas. Los dejarían entrar en un sitio tan elegante con su vestimenta gastada y apariencia callejera, pero carecían de alternativas. —Debemos intentarlo —afirmó Luke, esforzándose por mantener un tono convincente. —Recuerda, si alguien pregunta, explica que necesitamos ver al encargado de los documentos de propiedad. No menciones ni el bolso ni el dinero, excepto si es absolutamente indispensable. Con pasos indecisos pero resueltos, los hermanos atravesaron la calle e ingresaron al vestíbulo del edificio. Inmediatamente percibieron que habían ingresado a un universo distinto, uno de opulencia y autoridad, donde pequeños como ellos parecían estar fuera de lugar. El vigilante en recepción los observó con recelo, y Luke percibió cómo la inquietud de Clyde aumentaba mientras ella estrechaba su mano con más intensidad. —Buenos días. ¿Qué necesitan? —inquirió el vigilante con un tono ni cordial ni hostil. Luke tomó aire profundamente para armarse de valor. —Necesitamos hablar con la persona encargada de los documentos de propiedad —expresó intentando mantener la serenidad. —¿Tienen una cita programada? Volvió a cuestionar el vigilante cada vez más suspicaz. Luke negó con la cabeza, sintiendo que sus esperanzas se desvanecían. —No, pero es sumamente urgente. El vigilante los examinó detenidamente, evidentemente dudando sobre permitirles el acceso. —Aguarden aquí —indicó finalmente. —Consultaré con la oficina. Mientras el vigilante realizaba la llamada, Luke y Clyde permanecieron en silencio. Sus corazones latían aceleradamente. Esta era su única oportunidad. Si la desperdiciaban, necesitarían buscar otra alternativa, quizás dirigiéndose directamente a la policía, con todos los peligros que eso conllevaba. Después de una breve comunicación, el vigilante se volteó hacia ellos y anunció: —Tienen suerte. La señora Elise los atenderá. La asistente del director jurídico ha aceptado recibirlos, piso 15, oficina 1506. Pero recuerden ser respetuosos y mantener silencio. Luke apenas podía creerlo, habían superado la primera barrera. Con sincero agradecimiento se dirigieron al elevador con sus corazones aún palpitando de emoción y nerviosismo. —Hermano, estoy muy angustiada —murmuró Clyde durante el ascenso. —¿Y si no nos cree? ¿Y si piensa que somos delincuentes? Luke apretó la mano de su hermana. —No temas, pequeña. Solo contaremos la verdad. Cuando el elevador se abrió en el piso 15, ingresaron a un extenso corredor con pisos de mármol y valiosas pinturas decorando las paredes. Localizaron rápidamente la oficina 1506. Luke inspiró profundamente para reunir valor y golpeó la puerta. —Adelante —respondió una voz femenina desde el interior. Al ingresar se encontraron en una amplia oficina, donde una mujer joven ataviada con un traje ejecutivo impecable trabajaba en su escritorio. Al levantar la mirada, no pudo ocultar completamente su sorpresa al ver a dos niños, aunque rápidamente la disimuló con una sonrisa profesional. —Supongo que vienen por asuntos de documentación inmobiliaria —comentó con un tono amable pero formal. —Me presento, soy Elise, asistente de la dirección jurídica. Por favor, tomen asiento y explíquenme en qué puedo ayudarles. Luke y Clyde se acomodaron en las sillas frente al escritorio, sintiéndose diminutos en aquel ambiente tan sofisticado. Luke tomó aire y comenzó a relatar los acontecimientos desde el inicio: el hallazgo del bolso en el vertedero, el dinero en su interior, la aparición de aquellos hombres intimidantes en su domicilio y los documentos con el membrete de Laurent Dubois. Al terminar, extrajo de su abrigo unos papeles cuidadosamente doblados y los depositó sobre el escritorio. —Estos son los documentos que encontramos. Queremos entregarlos a quien corresponda. Mademoiselle Elise permaneció en silencio, observando alternativamente los documentos y los rostros honestos y angustiados de los pequeños. Con cautela tomó los papeles y comenzó a estudiarlos. Conforme avanzaba en su lectura, su semblante se tornaba más serio y preocupado. —¿Comprenden lo que han descubierto? —preguntó finalmente en voz baja. Los niños negaron con la cabeza, sus corazones acelerados por la tensión. —Son documentos vinculados a una transacción inmobiliaria de gran envergadura, un proyecto urbanístico valorado en miles de millones de danges. Y estos no son documentos originales, sino falsificaciones muy bien elaboradas. Luke y Clyde intercambiaron miradas de asombro y confusión. —¿Y el dinero del bolso? —preguntó Luke con voz temblorosa. Elise asintió gravemente. —Probablemente sea dinero destinado a sobornos relacionados con este caso.
Han descubierto accidentalmente un serio caso de fraude y corrupción. Se dirigió hacia la puerta, la cerró con llave y regresó a su escritorio. Escuchen, susurró con discreción. Lo que han descubierto podría ser una evidencia crucial en un caso de suma importancia. Necesito contactar a mi director inmediatamente. Él sabrá cómo proceder. Luke y Clyde sintieron un estremecimiento recorrer sus cuerpos. Sin quererlo, se habían involucrado en un asunto de considerable magnitud, y aquellos individuos que irrumpieron en su residencia evidentemente no eran representantes de la ley. ¿Nos encontramos en dificultades?, preguntó Luke con inquietud. Elise los contempló con mirada maternal. No están en problemas. Por el contrario, han mostrado gran valentía al traer estos documentos. Sin embargo, no puedo asegurarles que estén fuera de peligro. Las personas involucradas en este asunto son sumamente peligrosas y no dudarían en hacer cualquier cosa por recuperar esos documentos y el dinero. Mientras Elise se comunicaba con su superior Luke y Clyde, permanecían inmóviles, sumidos en sus propias reflexiones. Clyde sujetaba la mano de su hermano con visible preocupación. «La abuela está sola en casa, hermano», murmuró la pequeña, haciendo que Luke cayera en cuenta de un riesgo que no había considerado. Si aquellos hombres regresaban y encontraban el dinero oculto, la abuela estaría en peligro. Luke sintió que se le helaba la sangre. Se giró hacia Elise, quien acababa de finalizar su llamada con expresión grave. «Señora, mi abuela está sola. Si esos hombres vuelven y encuentran el dinero que escondimos». Elise comprendió de inmediato. «No se preocupen», los tranquilizó. «Mi director viene en camino y alertará a la policía inmediatamente. Nos aseguraremos de que su abuela esté protegida». Pero Luke no podía permanecer inactivo. Cada instante parecía interminable, y la angustia por la seguridad de su abuela dominaba sus pensamientos. «Señora, necesitamos regresar ahora», imploró. «No puedo dejar a mi abuela sola allí». Elise observó a los hermanos con empatía y preocupación. La autenticidad y el amor por su abuela la conmovieron. «Está bien», respondió finalmente. «Te llevaré, pero debemos ser extremadamente cautelosos. Esta gente no es fácil de enfrentar». Tomó su teléfono y las llaves de su automóvil y condujo a los hermanos fuera de la oficina. Descendieron en el ascensor hasta el sótano donde Elise había estacionado su vehículo. El trayecto transcurrió en completo silencio. Luke y Clyde ocupaban el asiento trasero, sus manos entrelazadas, mientras la angustia oprimía sus corazones. Elise manejaba con cautela pero velozmente, verificando periódicamente el retrovisor para asegurarse de que nadie los seguía. Conforme se aproximaban a la residencia, Luke le proporcionaba indicaciones. Se detuvieron a una distancia prudente, anticipando posible vigilancia. «No deberíamos aproximarnos directamente», advirtió Elise. «Permítanme evaluar la situación primero». Pero Luke ya no podía contenerse. La inquietud sobrepasaba cualquier medida de precaución. «No, iré yo», declaró firmemente. «Es mi hogar, y mi abuela está dentro». Antes que Elise pudiera impedirlo, Luke abrió la puerta del automóvil y se precipitó hacia la casa con Clyde siguiendo sus pasos. Elise corrió tras ellos, pero los hermanos, conocedores de cada recoveco del vecindario, eran más veloces. Al aproximarse, Luke sintió que su corazón se detenía. La puerta principal estaba completamente abierta y desde el interior provenían sonidos de muebles siendo derribados. Sin vacilar, se abalanzó hacia adentro, aterrado por el bienestar de su abuela. «¡Abuela!», exclamó al ingresar a la casa desordenada. La escena lo paralizó. Los dos individuos que habían visitado su casa esa mañana estaban allí, escudriñando cada rincón. Los muebles yacían volcados y la anciana temblaba sentada sobre su viejo colchón, su rostro surcado por lágrimas y terror. «Luke, no entres», gritó al ver a sus nietos en la entrada. Pero era demasiado tarde. Los hombres se habían volteado. Sus rostros reflejaron sorpresa al ver a los hermanos transformándose rápidamente en sonrisas victoriosas. «Al fin han regresado», pronunció el más alto, avanzando amenazadoramente hacia ellos. «Ahora dime dónde ocultaste la bolsa, o si no...». Hachille dejó la amenaza flotando en el aire, pero su mirada feroz completaba el mensaje. Lucille, en un gesto protector, empujó a Claire detrás suyo, consciente de su desventaja frente a aquellos dos hombres corpulentos. «Dejen tranquila a mi familia». Una voz autoritaria resonó desde atrás de los hermanos. Elise surgió sosteniendo su teléfono móvil. Ya no mostraba la timidez de una simple empleada administrativa. Ahora
Irradiaba determinación y confianza. He alertado a la policía. Están en camino. Y agregó, también me comuniqué con el director de Oren Dubois, la persona a quien intentan engañar con esa documentación falsificada. Los dos individuos intercambiaron miradas de preocupación. Era evidente que no habían anticipado semejante giro en los acontecimientos. ¿Y tú quién te crees que eres?, inquirió el más bajo intentando sonar intimidante, pero sin poder disimular su nerviosismo. Soy quien los enviará tras las rejas si no se marchan ahora mismo, replicó ella con convicción. Tanto el dinero como los documentos están resguardados por nosotros y servirán como evidencia contra su superior, Antoine Mercier, quien pretendió sobornar a funcionarios para conseguir la aprobación de su proyecto inmobiliario irregular. El color abandonó los rostros de ambos hombres al escuchar mencionar a su jefe. Se miraron entre ellos y luego hacia la ventana, donde ya se percibía el sonido de las sirenas policiales aproximándose. «Larguémonos», ordenó el más alto. Sin pronunciar otra palabra se precipitaron hacia la salida y se perdieron en los angostos callejones del barrio marginal momentos antes de que los vehículos policiales se estacionaran frente a la vivienda. Para Leclerc, las horas posteriores transcurrieron como una nebulosa. Los oficiales tomaron declaraciones registrando minuciosamente cada detalle sobre la bolsa y los agresores. Elise permaneció junto a ellos durante todo el proceso, clarificando la situación y reconfortando a los hermanos, asegurándoles que su valentía había sido la decisión correcta. También se presentó un hombre maduro y formal, el director jurídico de Oren Dubois, quien tras conocer los acontecimientos no pudo disimular su admiración por los hermanos. Han sido fundamentales para desarticular una importante red de fraude y corrupción, expresó con voz solemne y honesta. Antoine Mercier había intentado utilizar documentación falsificada y sobornos para conseguir la aprobación de un proyecto de construcción irregular en terrenos destinados a la agricultura. Sin su intervención, numerosas familias campesinas habrían sido despojadas de sus tierras y el impacto ambiental habría sido devastador. Leclerc y yo escuchábamos atónitos. ¿Cómo era posible que dos jóvenes como nosotros nos hubiéramos convertido por azares del destino en los protagonistas de un caso tan significativo? Cuando la situación se tranquilizó, el director jurídico se acomodó junto a los hermanos, manteniendo un semblante serio, pero con una mirada comprensiva. «¿Saben una cosa?», comentó. «Los fondos encontrados en esa bolsa servirán como evidencia en el proceso judicial, pero una vez concluido el caso, la legislación permite que una parte sea otorgada a quienes lo descubrieron y denunciaron, es decir, ustedes». Los ojos de Luke brillaron con asombro. «¿Es en serio?», preguntó incrédulo. «Efectivamente, y hay más. Nuestra compañía desea otorgarles una gratificación especial por ayudarnos a detener esta estafa. Nos haremos cargo de todos sus gastos educativos y garantizaremos que su abuela reciba atención médica de primera calidad». Los ojos de Leclerc se humedecieron. Parecía irreal, algo que ni en sus más optimistas sueños se había atrevido a imaginar. «No encontramos palabras para expresar nuestro agradecimiento», musitó Luke con la voz entrecortada. El director sonrió, dándole una palmada afectuosa. «No hay nada que agradecer. Se lo han ganado y más aún. Ustedes nos han dado una verdadera lección de coraje y honestidad». Al anochecer, su modesta vivienda había recuperado el orden. Su abuela, aunque todavía impactada, comenzaba a serenarse, especialmente al conocer la recompensa que Laurent Dubois había ofrecido a sus nietos. Siempre supo que eran extraordinarios. Sus padres estarían inmensamente orgullosos, expresó abrazándolos con ternura. Leclerc permanecía a su lado experimentando una sensación de seguridad y calidez que no sentía desde hace años. «Abuela», murmuró Leclerc, «sentía un miedo terrible cuando esos hombres te rodeaban». Ella acarició suavemente su cabello. «También yo estaba asustada, pero confiaba en que tomarías la decisión correcta. Siempre has sido mi mayor orgullo». Lucille permaneció callado meditando sobre los acontecimientos de aquel día extraordinario. De ser dos huérfanos que sobrevivían recolectando desperdicios, se habían transformado en verdaderos héroes, contribuyendo a desmantelar un caso grave de corrupción y defendiendo los derechos de numerosas familias campesinas. Y ahora, su destino se desplegaba ante ellos con la oportunidad de formarse académicamente y construir un futuro prometedor. «Me atemorizaba conservar ese dinero», confesó Leclerc,
mientras se disponía a descansar. He estado considerando cómo podríamos utilizar los medicamentos para la abuela tu matrícula escolar, una vivienda más adecuada. Claire observó a su hermano con sus profundos ojos oscuros, rebosantes de comprensión y cariño infinito. Lo entiendo. Luke, susurró con dulzura, también lo consideré. Pero recordé las palabras de mamá: una riqueza mal obtenida sin importar su magnitud, jamás trae verdadera dicha. ¿Actuamos correctamente, verdad?, preguntó Luke. Claire asintió, experimentando una inexplicable sensación de tranquilidad. Sí, mi querido hermano, hicimos lo correcto. Y quizás por eso todo resultó tan favorable. Luke estrechó fuertemente a su hermana y murmuró: ¿Crees que papá y mamá estarían orgullosos? Estoy convencida de que nos observan desde algún lugar, respondió Claire, recostándose sobre el pecho de su hermano. Y sonríen, querido hermano. Transcurrido medio año, la existencia de Luke y Claire había experimentado una transformación total. Se trasladaron a un apartamento más espacioso en una zona segura y bien mantenida. Su abuela recibió tratamiento especializado para su artritis en una clínica prestigiosa, mejorando significativamente. Luke y Claire asistían a instituciones educativas de calidad con todos los gastos cubiertos. El proceso contra Antoine Mercier concluyó con una condena rigurosa para él y sus colaboradores. Según lo prometido, los hermanos recibieron una considerable compensación del dinero confiscado, suficiente para garantizar su porvenir y el de Claire. Pero quizás la recompensa más valiosa no fue el dinero ni las posesiones materiales, sino el profundo respeto y la sincera admiración que ganaron en su comunidad, junto con la satisfacción personal de haber actuado correctamente, incluso en los momentos más desafiantes. La extraordinaria historia de los hermanos huérfanos recicladores y el misterioso saxofón se propagó velozmente por el territorio nacional, sirviendo como fuente de inspiración para innumerables personas por su inquebrantable valentía, integridad ejemplar y firme fe en la justicia. Diversas organizaciones benéficas establecieron contacto con ellos, deseosas de que compartieran su experiencia para motivar a otros niños en circunstancias similares. Luke, a pesar de su naturaleza reservada, comenzó a ofrecer charlas en instituciones educativas y centros comunitarios, compartiendo sus vivencias y alentando a otros pequeños a mantener su fe en el bien incluso durante los períodos más sombríos. Claire, dotada de una extraordinaria capacidad de aprendizaje y un espíritu sensible, inició la redacción de un libro sobre sus aventuras con la esperanza de inspirar a otros niños en situación vulnerable. Una tarde otoñal, mientras las hojas doradas danzaban en el patio escolar, Luke aguardaba sentado en un banco de crack a que Claire terminara sus clases. Su transformación en estos meses había sido notable, dejando atrás al niño delgado de mirada cansada, para convertirse en un adolescente robusto, seguro y esperanzado. Como cada día, había preparado las galletas preferidas de Claire. Al sonar la campana y ver salir a los estudiantes, la identificó instantáneamente entre la multitud. No porque Claire sobresaliera particularmente, sino porque su corazón siempre sabía exactamente dónde encontrarla. Claire corrió hacia su hermano con el rostro iluminado de felicidad. «Luke, obtuve la calificación más alta en el examen de matemáticas», exclamó entusiasmada, mostrando su examen con un 10 rojo en la esquina. Luke la abrazó con intensidad rebosante de orgullo. «Sabía que lo lograrías», respondió entregándole las galletas. «Siempre has sido la más brillante de la familia». Regresaron a casa tomados de la mano, compartiendo anécdotas escolares, mientras pasaban junto al antiguo vertedero de Clairbois, el sitio que había transformado sus vidas medio año atrás. Se detuvieron observando en silencio el vertedero que aún permanecía allí, con sus aromas característicos y su panorama desolador. Sin embargo, ahora representaba algo completamente diferente para ambos. «Luke», susurró Claire, interrumpiendo el momento de contemplación. «Creo que deberíamos hacer algo por los pequeños que todavía necesitan buscar entre la basura aquí». Luke observó a su hermana, impresionado por su nivel de madurez y su corazón compasivo. «¿Qué propones, Claire?», esbozó una sonrisa con sus ojos resplandeciendo de ilusión. «Podríamos destinar una parte del premio para establecer un centro educativo cerca de esta zona. Un espacio donde niños como nosotros puedan aprender, disfrutar de la lectura y recibir alimentación adecuada. Podríamos enseñarles destrezas que les ayuden a conseguir mejores oportunidades laborales en el futuro». Luke la escuchaba atentamente, sintiendo una profunda emoción.
No solo era una propuesta extraordinaria, sino también un reflejo del alma generosa y la perspectiva de su hermana. «Es una idea brillante», respondió tomando su mano con firmeza. «Lo realizaremos juntos». Transcurrido un mes, la iniciativa de Claire comenzaba a materializarse. Con el respaldo de Elise y el abogado Laurent Dubois, quien se había convertido en su consejero y amigo, Luc y Claire encontraron una casa modesta cercana al vertedero, donde establecieron su centro educativo. Lo denominaron Punto de Luz del Mañana, simbolizando esperanza y nuevas posibilidades para los niños necesitados. La iniciativa se difundió rápidamente y numerosos voluntarios se sumaron, desde profesores jubilados hasta estudiantes, todos inspirados por la historia y el proyecto de los hermanos. Empresas de la zona también contribuyeron con alimentos, material educativo y recursos básicos. El día inaugural, Luc y Claire recibían en la entrada a más de 20 niños del vecindario, todos enfrentando circunstancias similares a su pasado. Las miradas infantiles mezclaban dudas con ilusión. «Bienvenidos a Punto de Luz del Mañana», expresó Luc con voz conmovida. «Mi hermana Claire y yo estuvimos una vez en su situación, buscando entre los desechos para sobrevivir, sin atrevernos a imaginar un mañana diferente. Sin embargo, descubrimos que por más oscuro que parezca el camino, si mantenemos la fe en el bien y actuamos con rectitud, la vida siempre nos recompensa de maneras inesperadas. En este lugar no solo adquirirán conocimientos, sino que aprenderán a soñar y a confiar en que esos sueños pueden transformarse en realidad». Claire, parada al lado de su hermano, le dio un apretón cariñoso en la mano. Podía ver en las miradas de aquellos pequeños el mismo reflejo que ella y Luc mostraban hace 6 meses, una mezcla de temor y anhelo. Pero también distinguía una chispa de ilusión y comprendía que esa era la razón de su presencia allí, el motivo de su labor. Como expresó sabiamente el poeta, la verdadera esencia de vivir está en dar, no simplemente en recibir. Luc y Claire habían comprendido la enseñanza más significativa de su experiencia con aquella misteriosa bolsa. El auténtico valor de la existencia no se encuentra en las posesiones materiales ni en la riqueza monetaria, sino en nuestra capacidad para tender una mano a quienes lo necesitan, para transformar el mundo en un lugar más luminoso, día tras día. Encontraron un significado profundo en compartir su fortuna, convirtiéndose en faros de esperanza para aquellos que, como ellos antes, vagaban en la oscuridad, hasta el hallazgo de aquella bolsa providencial en la playa. Con el paso del tiempo, el Centro Luz del Mañana experimentó un crecimiento extraordinario, brindando oportunidades educativas y de desarrollo personal a centenares de niños desfavorecidos. Muchos de ellos alcanzaron metas que superaban sus expectativas más ambiciosas, accediendo a prestigiosas universidades, obteniendo empleos gratificantes, y lo más valioso, transformándose en seres humanos compasivos y solidarios. A pesar de sus compromisos académicos y profesionales, Luc y Claire siempre reservaron tiempo para el centro, su proyecto más preciado. Jamás olvidaron sus humildes comienzos ni la experiencia de buscar sustento entre los desperdicios. Por ello, apreciaban cada bendición recibida y mantenían una disposición constante para ayudar a los necesitados. Casi una década después de encontrar la bolsa, cuando Luc se había convertido en un prometedor abogado y Claire cursaba su 2º año de medicina, los hermanos decidieron regresar al antiguo vertedero de Clairvaux, donde todo había comenzado. El antiguo vertedero se había transformado en un acogedor parque, donde frondosos árboles y bancos de madera reemplazaban las montañas de desperdicios. Sin embargo, para Luc y Claire, ese espacio conservaba un significado extraordinario, pues fue allí donde el destino escogió a 2 huérfanos comunes para protagonizar una historia excepcional. ¿Alguna vez has reflexionado sobre qué hubiera sucedido si no hubiéramos encontrado aquella bolsa?, preguntó Claire, mientras descansaban en un banco admirando el verdor del parque. Luc meditó por unos instantes antes de inclinar suavemente la cabeza. «No estoy seguro, pero intuyo que con o sin la bolsa, eventualmente habríamos encontrado nuestro destino. Quizás el camino habría sido más arduo, tal vez habría requerido más tiempo, pero lo habríamos logrado porque estamos destinados a permanecer juntos». Claire esbozó una sonrisa y se recostó en el hombro de su hermano. «Probablemente tengas razón, pero siempre agradeceré a esa bolsa porque nos enseñó que las bendiciones más grandes pueden surgir en los lugares más inesperados».
Mientras el atardecer teñía el cielo urbano de tonos rojizos, los hermanos abandonaron el parque con el corazón rebosante de gratitud y esperanza. Habían recorrido un extenso camino desde aquellos días como huérfanos en el vertedero de Clairvaux, pero jamás olvidaron las enseñanzas del pasado aplicándolas en cada decisión vital. Como escribió Víctor Duma, la bondad tiene sus raíces en nuestros corazones. Un corazón compasivo vale más que cualquier talento. Quizás ese sea el verdadero tesoro de aquella bolsa encontrada en la playa, no el dinero ni los documentos, sino la oportunidad de descubrir y nutrir la bondad en sus corazones, de evolucionar como seres humanos y contribuir a crear un mundo mejor cada día. La historia de Luke y Claire trasciende el coraje y la integridad, recordándonos que en este mundo de desafíos y tentaciones son nuestras decisiones morales, incluso las más pequeñas, las que determinan nuestro destino. Como expresó el ilustre Víctor Hugo, no existe fuerza más potente que una idea cuando su momento ha llegado. Y quizás este es el momento preciso para que cada uno de nosotros mire hacia su interior y se cuestione. ¿Tendremos el valor de hacer lo correcto por desafiante que resulte siguiendo el ejemplo de Luke y Claire? ¿Encontraremos la fortaleza para resistir las tentaciones materiales y mantener intactos nuestros principios éticos? ¿Seremos capaces de mantener la fe en que incluso en los momentos más sombríos existe una luz esperando ser descubierta? La respuesta, como Luke llegó a comprender, no se halla en el exterior sino en lo más profundo de nuestro ser, en la autenticidad de nuestro corazón, en la valentía de nuestra alma y en nuestra inquebrantable fe en la bondad. Allí encontraremos los tesoros más valiosos de la existencia, tesoros que ninguna bolsa podría contener. Queridos amigos, gracias por acompañarme en este viaje de historias que inspiran. Espero que cada relato ilumine su sendero. Desde aquí les invito a suscribirse y compartir para difundir estos valores humanos. Les deseo bienestar y serenidad.